Hoy quiero hablar de una pregunta muy importante para la vida de la iglesia. Y no es una pregunta para discutir, sino para discernir. Y la pregunta es esta. ¿El libro de Hechos solamente es narrativa o también es normativa para la iglesia de hoy? Dicho de otra forma, el libro de Hechos solo nos cuenta lo que pasó una vez o también nos muestra cómo Dios quiere que su iglesia viva hoy en día. Cuando hablamos de narrativa, hablamos de relatos históricos, cosas que realmente ocurrieron. Y cuando hablamos de normativa, hablamos de principios que nos enseñan cómo vivir, cómo creer y cómo caminar como iglesia. Ahora, algo importante desde el inicio. Que un texto sea narrativo no significa que sea irrelevante. Y que algo sea normativo no significa que debamos copiarlo todo literalmente. La Biblia no solo es un manual de instrucciones, es también la historia viva de cómo Dios se relaciona con su pueblo. Muchas veces se nos presenta un dilema, un falso dilema. O Hechos es solamente narrativa o todo en Hechos debe repetirse exactamente igual hoy. Pero este dilema no es bíblico. Los evangelios también son narrativos y nadie duda de que nos enseñan cómo vivir como discípulos de Jesucristo de Nazaret. Entonces, la pregunta de verdad no es si Hechos es narrativo, sino qué nos quiere enseñar Dios a través de esa narrativa. Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, no escribe solamente para informar, escribe para formar. El Espíritu Santo no aparece una sola vez en el libro de los Hechos, aparece constantemente, guiando, llenando, enviando, capacitando. Y vemos un patrón que se repite una y otra vez. Oración, llenura del Espíritu Santo, testimonio, poder y la expansión de la iglesia. Cuando la Biblia repite un patrón, no es un accidente histórico, es una intención espiritual. Y aquí entramos en el Pentecostés. El Pentecostés fue un evento histórico único. Nadie está diciendo que tengamos que repetir el viento recio o las lenguas de fuego visible. Pero la pregunta clave es esta. ¿Fue único el evento o también fue única la obra del Espíritu Santo? Porque cuando seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu sigue actuando en judíos, en samaritanos, en gentiles, en nuevos creyentes. El evento no se repite, pero el Espíritu es el mismo. Hay personas que dicen, Pablo es doctrinal y Lucas es narrativo. Pero no es tan simple, porque las cartas de Pablo también contienen narrativa, experiencias personales, conflictos, testimonios, historias reales. La diferencia no es que Pablo no tenga narrativa, sino que Lucas hace teología a través de la narrativa y Pablo hace teología a través de las epístolas. Y Pablo es muy claro cuando dice que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Amén. Eso es verdad. Pero el mismo Pablo también exhorta a los creyentes a vivir llenos del Espíritu Santo, a caminar en el Espíritu, a no resistir su obra. Y aquí quiero leer un versículo clave que conecta directamente el Espíritu Santo y fuego. La primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice, no apagáis el Espíritu. Y eso es muy importante. Si el Espíritu Santo puede apagarse, no en su existencia,
pero sí en su manifestación y obra en la iglesia, entonces estamos hablando de algo vivo, algo activo, algo que puede ser avivado o descuidado. El lenguaje es claro. Apagar es lenguaje de fuego. El Espíritu no solamente es doctrina correcta, es fuego que arde, es presencia que impulsa, es poder que transforma. Y Pablo no le dice a los incrédulos, se lo dice a la iglesia. Entonces, Hechos es normativo. No en toda su forma externa, no en su contexto cultural, pero sí es normativo en su esencia, la dependencia del Espíritu Santo, la oración constante, la iglesia en misión, la expectativa sobrenatural y una vida guiada por Dios. Si decimos que Hecho no tiene nada normativo, entonces lo único que nos queda es una iglesia correcta en doctrina, pero apagada en el Espíritu. Hecho no es un museo para admirar. Tampoco es un manual para copiar todo literalmente. Es una historia viva de lo que sucede cuando la iglesia no apaga el Espíritu, sino que camina en su fuego. Hecho es narrativa histórica, es intención teológica, con principios espirituales que están vigentes hoy en día. Hermanos, necesitamos una iglesia llena de fuego, una iglesia de verdad, una iglesia que no se avergüenza del evangelio, una iglesia que ama la palabra de Dios, pero también ama el fuego del Espíritu Santo. Y hoy en día, hermano, quieren apagar el fuego del Espíritu Santo a los cristianos, a los pentecostales. No permite que te apagan el fuego. No permiten que te quitan la presencia de Dios de tu vida, porque Dios quiere una iglesia bíblica, pero también una iglesia viva, llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Amén y amén.